continuación vamos a trabajar con funciones trigonométricas inversas. La idea de esto no es profundizar tanto en este video sobre el arcoseno, el arcocos y el arcotan como funciones como tal, sino más bien tomarlo como una herramienta para trabajar dentro de otros aspectos. Lo que sí vamos a mantener dentro de este video es una parte teórica muy importante. Vamos a entender que si yo tengo que y es una función tal que el criterio es sen de x, entonces su función inversa sería el arco sen de la y el resultado sería x. Noten que realmente lo que estamos haciendo es tomando esta y, escribiéndola aquí, quitando el sen y escribiendo la x sola. Y esto es válido para todas las funciones trigonométricas. Es por esto que podemos hacer un análisis importante con respecto al siguiente ejemplo. En este punto vamos a observar que dentro de la función tangente dice arcosen de 3/5. Entonces la pregunta aquí es ¿cómo podemos resolver una expresión como esta? ¿Cómo podemos convertir esto en algo que comprendamos mejor? Y bueno, la solución lastimosamente no es tan fácil, pero sí está pegado a lo que acabamos de decir. Vamos a analizar esto a continuación. Vamos a recordar que habíamos dicho que arcosen de y era igual a x. Esto intuía entonces que y es igual a sen de x. Vamos a tener cuidado porque en este caso la y no es y. Recordemos, lo que hay dentro de arcosen resulta ser la y. Entonces yo puedo cambiar esta y por 3/5. Entonces aquí ya tenemos una idea de qué es lo que debemos de hacer. Vamos a entender que habíamos dicho en algún momento que sen era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces yo puedo tomar estos valores de aquí y crear un triángulo rectángulo en donde la hipotenusa sea el 5 y el cateto opuesto sea 3. En un triángulo rectángulo como este, nosotros podemos asumir que el ángulo X sería este de aquí. Entonces el cateto opuesto sería este de aquí. Con lo cual, según la información que nosotros tenemos en esta parte de aquí, ya podemos afirmar que este lado mide 3. Recuerden, seno es opuesto sobre hipotenusa. Y si nos recordamos que la hipotenusa era el lado que estaba al frente del ángulo 90 grados, entonces también podemos afirmar que la hipotenusa mide 5. Si tenemos en cuenta estos dos datos, entonces le vamos a decir a nuestro amigo Edgar que nos ayude a determinar la medida de este otro lado. Vamos a entender que según Pitágoras nosotros podíamos tomar la hipotenusa al cuadrado y el resultado tenía que ser igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso no sabemos cuánto mide ese cateto, pero sí podemos afirmar que la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que sí tenemos al cuadrado va a ser igual a este cateto al cuadrado. Resolviendo esta operación vamos a obtener que el resultado sería 16. O sea que 16 es igual al segundo cateto al cuadrado. Pero si queremos saber cuánto mide el cateto sin el cuadrado, entonces deberíamos describir que el cateto es igual a la raíz cuadrada de 16. Por lo tanto, el cateto es igual a 4. En este punto debemos de recordar que estábamos buscando la tangente del arcosen de 3/5. Y según lo que acabamos de observar, nosotros podríamos cambiar arcosen de 3/5 por la x, la cual representa el ángulo sobre el cual estamos trabajando. Es decir, esta expresión nosotros la podemos reescribir de la siguiente forma. Noten que lo único que hicimos fue cambiar arcosen de 3/5 por x. Si se preguntan en este momento por qué, vamos a devolvernos aquí. Recordemos que al inicio hablamos de las razones trigonométricas inversas y habíamos afirmado que arcosen de y era igual a x y habíamos dicho que la y en nuestro caso era 3/5. Entonces realmente podríamos cambiar arcosen de y por una x en nuestra operación. Pero el ejercicio nos está pidiendo el valor del tangente de esta x, que recordemos representa el arcosen de 3/5. Y ahora que tenemos formado este triángulo, entonces ya podemos decir cuánto es la tangente de x. Para este caso, tangente de x sería 3 sobre c. El problema es que no sabíamos cuánto valía c. Para este caso, y gracias a lo que nuestro amigo Edgar hizo,
ya podemos afirmar que C es lo mismo que 4. Entonces podemos estar seguros que tangente del arco sen de 3/5 es igual a simplemente 3 sobre 4. Noten que aquí yo no escribí tangente del arco sen porque arriba decía que era igual a tangente de x, entonces no hace falta volver a escribir lo mismo, podemos escribir solamente igual y el resultado. De esta forma podemos proceder en múltiples ejemplos. Por ejemplo, ¿qué sucederá si queremos evaluar una expresión como esta? Vamos a ver que hay que trabajar similar a lo que dijimos anteriormente. Para este caso, lo primero que vemos es arco tan. Y vamos a recordar que si la tangente de x es igual a y, entonces podemos asegurar que el arco tan de y es igual a la x. Y en este caso, nosotros tenemos que la y es igual a 1/2. Es decir, esto que está aquí es 1/2. Entonces vamos a cambiar la y por 1/2 en este razonamiento. Veamos que si esto es cierto, y teniendo en cuenta esta expresión de aquí, entonces yo de este razonamiento puedo asegurar que tangente de x es igual a 1/2. Y por lo tanto, si yo quiero mejorar este razonamiento, entonces puedo dedicarme a construir un triángulo rectángulo en el cual pueda ubicar el ángulo x y poder recordarme de que era tangente. Recordemos que tangente es lo mismo que decir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si el opuesto es este, entonces vamos a decir que este lado mide 1. Si la hipotenusa es esta, entonces vamos a decir que el cateto adyacente, el cual es este de aquí, equivale a 2. Aquí no pensemos mucho ni nos esforcemos extra en pensar si son centímetros, metros, eso va a depender de la situación en la vida cotidiana a la que nos estemos enfrentando. Aquí lo importante es recordar que estábamos buscando algo para sustituir arco tangente y para sustituir arco cos. En este caso, pues vamos a ver que tenemos que podemos cambiar arco tangente por x. Y según el mismo razonamiento, si nosotros tenemos que y es una función igual a coseno de x, entonces si queremos hablar del arco cos de y, vamos a decir que es igual a x. Entonces tenemos algo curioso. Esto sería igual al mismo ángulo. Si estamos hablando de arco cos, estamos hablando de un ángulo que se supone igual, lo cual podría ser bastante peligroso. Primero, deberíamos de pensar si realmente es igual. Vamos a recordar que y era igual, en el caso del arco cos, a 4/5. Entonces yo voy a decir que 4/5 es igual a cos de x. Y aquí es donde se viene el problema. Si nosotros dibujamos un triángulo en el cual x es ese ángulo, nos recordamos que el opuesto es este, pero coseno es adyacente, es decir, el adyacente para este caso sería 4 sobre la hipotenusa, y en este caso la hipotenusa sería 5. Y si notamos, existe una buena diferencia en estos dos casos. ¿Por qué? Porque el adyacente no mide igual. Esto quiere decir entonces que x realmente no puede ser la misma variable. Para este caso podríamos decir que es m. Si se ponen a divagar en el por qué una m, pues están divagando en la forma inadecuada. Nosotros simplemente estamos cambiando la variable porque no puede ser igual. La x que está en el ángulo no puede ser igual para ambos triángulos. ¿Por qué? Porque los dos son diferentes. Esto es un hecho revelador porque nosotros vamos a poder cambiar la idea que teníamos al inicio. En lugar de escribir sen de arco tangente más arco cos, podríamos escribir sen de x más m. Y resulta que esto es bastante más útil porque así podemos buscar una identidad trigonométrica que nos sirva para este caso. Vamos a recordar que habíamos visto una identidad trigonométrica que decía sen de a más b, o sea, sen de la suma de ángulos, es igual a sen de a por cos de b más sen de b por cos de a. Y esto se aplica exactamente igual para esta expresión. Entonces, en nuestra expresión, nosotros, en lugar de escribir sen de x más m,
podríamos escribir que eso es igual a sen de x por cos de m más sen de m por cos de x. Y si nos recordamos de los dos triángulos que habíamos formado anteriormente, entonces ahora podemos saber específicamente cuánto es cos de m, por ejemplo. Pero también podríamos determinar cuánto es sen de m y cuánto es sen de x, que son valores que necesitamos determinar, igual que cos de x, por ejemplo. Y entonces vamos a dejar que nuestro amigo Edgar nos ayude con determinar algunos lados que nos hacen falta. Vamos a ver que el profe Sterling nos trata de ayudar en encontrar la medida de este cateto y la medida de esta hipotenusa. Vamos a determinar primero el cateto. Recordemos, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces podemos asegurar que la hipotenusa al cuadrado más el cateto que tenemos al cuadrado es igual al cateto que nos hace falta al cuadrado. Luego nos vamos a dar cuenta que por aquí tenemos que el resultado nos da 9 igual al cateto al cuadrado. Pero si queremos saber cuál es la medida del cateto sin el cuadrado, entonces tenemos que escribir que el cateto es igual a la raíz cuadrada de 9. Por lo tanto, el cateto es igual a 3. También de este otro lado nosotros vamos a realizar un proceso similar, solo que aquí la hipotenusa no sabemos cuánto mide, pero sí sabemos cuánto mide un cateto y cuánto mide el otro cateto. Entonces la hipotenusa al cuadrado sería igual a 5. Y si yo quiero saber cuánto mide la hipotenusa sin el cuadrado, entonces tengo que escribir que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 5. Esto es valioso porque ya tenemos los valores que estábamos buscando. Vamos a ver a qué me refiero. Bueno, recuerden que estábamos tratando de determinar cuánto era el valor numérico de esta expresión. Bueno, sen de x es el opuesto sobre la hipotenusa, solo que en este caso yo ya sé que la h es igual a raíz de 5. Entonces, en lugar de escribir sen, yo voy a escribir 1 sobre raíz de 5, opuesto sobre hipotenusa. Luego vamos a recordar que cos de m es igual a la adyacente sobre la hipotenusa. Para este caso nosotros entonces vamos a decir que en lugar de coseno de m yo voy a escribir el adyacente sobre la hipotenusa. Luego escribimos un más y nos vamos a recordar que sen de m es igual al opuesto sobre la hipotenusa. En este caso ya sabemos que el opuesto es 3. Entonces puedo escribir 3 sobre 5 por. Y luego nos vamos a recordar que coseno de x es lo mismo que el adyacente sobre la hipotenusa. Eso quiere decir que en lugar de coseno de x yo voy a escribir 2 sobre h. Y recordamos que h no era más que raíz de 5. Resolvemos esta operación de la forma más básica en la calculadora y el resultado en mi calculadora queda como 2 sobre raíz de 5, pero probablemente en la calculadora de ustedes quede como 2 raíz de 5 sobre 5. Si quieren una justificación de esto es porque la calculadora de ustedes racionaliza de forma automática. En el caso mío no sé por qué no racionaliza de forma automática. Seguramente debe ser porque es una calculadora de tablet. Y es de esta forma que yo puedo asegurar que sen del arco tangente de un medio más arco cos de 4/5 nos da igual a 2 raíz de 5 sobre 5. Noten que realmente es fácil, simplemente hay que comprender el mecanismo de cómo funciona el arco tangente, cómo funciona el arco coseno, y así el resto sería simplemente Pitágoras básico. Eso es todo por este video, muchas gracias.